El premier Aníbal Torres presentó un pedido de cuestión de confianza en torno al proyecto de ley que reemplazaría la ley que regula la cuestión de confianza. Suena a trabalenguas, pero vamos poco a poco. Buenas noches y bienvenidos a La Noticia de la Semana Explicada. Soy Mateus Calderón, miembro del Comité de Lectura, y en este breve espacio buscaremos contestar sus preguntas, ofrecer un poco de contexto, separar el trigo de la paja y también si se puede ir un poco más allá. Hoy, el tema de la semana, el Ejecutivo hace cuestión de confianza por la cuestión de confianza. Primero lo primero, el martes pasado, el premier Aníbal Torres presentó ante el Congreso un pedido de cuestión de confianza en torno al proyecto de ley 1704-2021P. Este proyecto de ley fue presentado hace varios meses, en abril del 2022, y lo que busca es derogar la ley 31355. En la solicitud de cuestión de confianza, el premier ha argumentado que la cuestión de confianza se presenta porque desde la Comisión de Constitución del Congreso no se ha discutido tal proyecto de ley, el que busca derogar la ley 31355. Son 7 meses desde la presentación del proyecto y a pesar de que las iniciativas legislativas desde el Ejecutivo tienen prioridad, el dictamen correspondiente todavía no existe. Y también porque, argumenta el premier, el proyecto de ley se encuentra directamente relacionado con el eje número 6 de la política general del gobierno, el fortalecimiento del sistema democrático. Para el Ejecutivo, la sola existencia de la ley 31355 debilita el sistema democrático. ¿Y por qué lo dice? Bueno, vamos a explicar qué onda con esta ley. Hagamos un paréntesis y viajemos a octubre del 2021. La ley 31355 es especialmente particular porque fue promulgada por el Congreso como un candado a la cuestión de confianza que, recordemos, si se niega 2 veces permite al Ejecutivo cerrar el Congreso de manera constitucional. Después de la experiencia de Martín Vizcarra, que cerró el Congreso alegando una cuestionable denegación fáctica de una cuestión de confianza, y ante la posibilidad de que el gobierno de Pedro Castillo hiciese lo mismo, la oposición buscó limitar los alcances de la cuestión de confianza. ¿Cómo limitó la cuestión de confianza? Pues a través de la ley 31355, que establece, entre otras cosas, que el Ejecutivo solo puede hacer cuestión de confianza sobre temas que sean materia del Ejecutivo y que, por otro lado, la denegación de una cuestión de confianza por parte del Legislativo tiene que ser explícita, es decir, que no cabe eso de denegación fáctica. Lo siento mucho, Vizcarra. El gobierno, lógicamente, se sintió atado de manos ante una oposición beligerante que había logrado ponerle una camisa de fuerza y, tras promulgarse la ley, acudió al Tribunal Constitucional en busca de que declarase la ley 31355 como inconstitucional. Pero el TC, adivinen qué hizo, no la declaró inconstitucional, sino que la validó. Esto fue en febrero del 2022. Cierra del paréntesis y volvamos al presente. Ahora ya sabemos qué es la ley 31355 y por qué es tan importante para el Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo ha presentado una cuestión de confianza sobre el proyecto de ley que busca derogar esa misma ley. ¿Cómo ha reaccionado el Legislativo? Pues respondiendo que el pedido de cuestión de confianza del premier Torres no resulta atendible. Esta es la frase que han utilizado. Su argumentación tiene 2 premisas. La primera, que el Tribunal Constitucional, al validar la ley 31355, ya dijo que el Ejecutivo solo puede hacer cuestión de confianza por temas que sean de competencia del Ejecutivo. La segunda, que el Ejecutivo, al buscar derogar la ley 31355, en realidad está intentando cambiar una ley del bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad son todas esas leyes que no están en la Constitución, pero que ayudan a interpretarla o a ponerle un marco, y que, por tanto, el Ejecutivo está tentando, en realidad, una reforma constitucional al intentar derogar esta ley. ¿Por qué es importante esta segunda premisa y por qué es importante entenderla? Porque una iniciativa de reforma constitucional no es competencia del Ejecutivo, sino del Legislativo. En otras palabras, al presentar una cuestión de confianza en torno a la derogación de la ley 31355, el Ejecutivo estaría yendo más allá de sus competencias y, por tanto, según el Congreso, el pedido de cuestión de confianza no resulta atendible. Algunos constitucionalistas están de acuerdo con el razonamiento del Legislativo, pero hay otros que no, y ese pero es bastante grande. Por ejemplo, el constitucionalista José Naupari recuerda que lo que busca impulsar el Ejecutivo, y por lo que ha hecho cuestión de confianza, no es una iniciativa de reforma constitucional, sino la promulgación de una norma con rango de ley que reemplace a la ley 31355 y que, a diferencia de una iniciativa de reforma constitucional, competencia exclusiva del Legislativo y que por tanto no compete al Ejecutivo, no es materia del Ejecutivo,
en la promulgación de una norma con rango de ley sí participa el Ejecutivo, es decir, al menos en teoría, sí es su competencia y por tanto sí podría presentar una cuestión de confianza por el tema. Pero aquí surge otro argumento que presenta Naupari. Si la ley 31-35-5 ya ha sido validada por el TC, es decir, si ya se ha dicho que no afecta el equilibrio de poderes, entonces su derogación no resulta directamente necesaria para la implementación de una política general del gobierno, como argumentaba en su pedido el Ejecutivo. Recuerden, decía que esta ley lo que hacía era imposibilitar el desarrollo del el punto 6 de la Política General de Gobierno. En otras palabras, de todas formas, el Congreso podría rechazar liminarmente el pedido del Ejecutivo. Otro dato aquí, el reglamento del Congreso establece 3 formas de respuesta a un pedido de cuestión de confianza: la improcedencia, el rechazo liminar y el rechazo. Y el Congreso, esta vez, no ha usado ninguna de estas categorías al responder al pedido de Aníbal Torres. Recuerdan que habló de pedido no atendible, no habló de improcedente, rechazado liminalmente o rechazo. Sea como fuere, como otros analistas han notado, entre ellos la constitucionalista y exministra de Justicia Ana Neira, todo esto parecería que tiene más que ver con la llegada de la misión de la OEA a Perú después de que Perú invocase la Carta Democrática, es decir, una jugada más política que jurídica para demostrar, entre comillas, que el Congreso está en contra de la democracia de Pedro Castillo. De hecho, Aníbal Torres ya indicó que en el Congreso hay una dictadura y que volvería a insistir con el pedido de cuestión de confianza. La cosa, así, tiene para rato. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el domingo con más en Comité de Domingo y el jueves también con más aquí en la Noticia de la Semana Explicada. Se despide Mateus Calderón.